Buenas tardes y bienvenidos a esta gala de apertura de la 10ª temporada del Circuito Café Teatro San Miguel Valencia. Soy birrero y templé mi corazón a tercio y a doble. Soy birrero y con caña tinito me meto los dobles. Soy cervecero y siempre llevo en la cabeza el burbujeo de la espuma de una cerveza. ¡Ole! Dígame, ¿qué le pasa? Pues que me sudan las manos. ¿Cómo se llama? Manu Gorriz. ¿Le he preguntado el apellido? No, ¿Apellido? Gorriz. ¿Seguro? ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Motivo de la consulta? Pues que me sudan las manos hace tiempo ya. Doctor, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí a un paciente que le sudan las manos. A mí me suda la polla, no voy a urgencias. Oiga, espere aquí un momentito que enseguida le atiende un especialista sudólogo. ¿Tú qué pasa? ¿Te has caído la moto o algo? No, que me sudan las manos. Qué asco, tío. Ya. No me toques. Por aquí, por aquí, por aquí. Te resbalará, ¿no? Al acelerar, ¿no? No, si no tengo moto. Es que me sudan las manos y ya está. Doctor. Pero, hombre, llama a la puerta, que está cerrada. Perdón. Toc, toc. Chiquichac. Se ha caído la moto este. Uy, pobreto. Desastre, siempre me sudan las manos. Mi madre, cuando estaba embarazada, a los 2 meses rompió aguas. Fue al médico y dijo, ¿esto qué es? Dice, esto es que el hijo de puta del feto ha desarrollado las manos y ya le están sudando al cabrón. Sí, era así. Y nada, no puedo hacer cosas típicas que hacéis todos vosotros, cosas tradicionales. Yo, por ejemplo, no sé cuando una mujer está mojada, porque el que está mojado siempre soy yo, ¿no? Es así. Yo, por ejemplo, no puedo acariciar a un perro. Yo acaricio a un perro y el cabrón después se expulsa así, el hijo de puta. Es un problema grave. No puedo hacer cosas con cosas electrónicas, ¿sabes? De estas de pantalla táctil, ¿no? La mano me hace aquaplaning. No puedo. Yo, es que son cosas, por ejemplo, el otro día intenté sacar dinero en un cajero, quería sacar 20 euros en la pantalla y cuando me di cuenta había comprado 3 entradas de tribuna para Il Divo. Aquí en el hospi, currando un poquito. No sabes qué noticia te... Ay, espera, no cuelgues, sé que llega una paciente, espera. ¿Qué te pasa? Estoy muy triste. Ay, pero no llores, mujer. Es que me siento muy sola, no me quiere nadie. Mi madre no me quiere, pierdo el autobús. No he podido hacerme un bocadillo de nocilla, estoy muy deprimida. Ay, mujer, vale ya, pero yo no, Vamos a ver. Aquí hay que abrir un poquito más las miras. El mundo no gira a tu alrededor así, el mundo gira así, ¿sabes? Así que no sé. Tú estás deprimida, pero yo no, y estoy hablando con mi novio. Espera un momentito, ¿vale? Es que nos va tan bien. Estamos tan enamorados que no podemos parar de hablar por el teléfono. Y es tan bueno en la cama. Bueno, no es que lo diga yo, lo dicen todas. Mi primer trabajo fue en el teatro principal, sacando brillo a los focos. Bueno, todo esto ya es pasado, porque hoy estoy aquí en el 10º aniversario del Circuito de Café Teatro San Miguel, Valencia. ¡Guau! Oye, tú y yo. Ay, tú y yo por la Gran Vía, en un Forcá descapotable. Tuneado. Podemos acercarnos hasta Nazaret. O al barrio de la Coma. O al del Cristo. Yo estuve 3 días tomándome 3 pastillas de estas al día, una cada 8 horas. Y en la vida de Gomón me he cagado tanto yo como esa semana. Una ansiedad,
Yo empecé el lunes, como todas las dietas. ¿Tú no has oído nunca a tu madre decir, el lunes empiezo la dieta? El lunes. Empecé el lunes, me levanto por la mañana, pum, pastilla, pim, pam, y me fui a trabajar raro. Yo estaba allí, trabajo en una fábrica allí, y estaba allí, ¿de cuándo hacía? Allí. Raro. Digo, me voy. ¡Ni café de la máquina! Me tomo un café de la máquina y me pego la vuelta, no te digo más. Si la máquina esa está al lado del váter, por algo será. Yo no digo nada. Raro. Al segundo día me cogí la baja. Yo digo, yo así no puedo ir a trabajar. Esto es un sin vivir. Voy. Espérate. Me quedo en casa. Al tercer día me tuve que dejar las pastillas. Yo estaba durmiendo a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. 4 de la mañana, o estás así, o estás durmiendo. Y era miércoles, estaba durmiendo. 4 de la mañana, durmiendo, normal, pam. Como si hubiese venido un señor y me hubiese dicho, oye, chaval, ¿qué te iba a comentar? Aunque esto es serio, ¿eh? Estaba ahí el hombre diciéndome, ¿qué te iba a comentar? ¿Te cagas en 10, 9, 8? No me he despertado tan despejado en la vida.